¿A poco no les da a ustedes mucho coraje que llegan a un lugar a cierta hora y pasan 10, 15, 20 y hasta media hora y no llega la otra persona? Esa es la impuntualidad del día de hoy. El sociólogo Carlos Serrano, bienvenido. ¿Cómo estás? Nos vas a platicar un poquito acerca de este tema que en México lamentablemente se ve muchísimo, digamos así. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si comenzamos esta plática haciendo un poquito referencia de cuestiones históricas sobre la puntualidad? Bueno, principalmente la impuntualidad se da por la falta de planeación, ¿no? Y en los países como México, en otros países que han sido colonias, la planeación era muy difícil, ¿no? Porque las decisiones importantes del país se tomaban en otro país. Claro, había que navegar para traer una referencia o una decisión, toma de decisión, ¿verdad? Y eso imposibilitó mucho tiempo la planeación en nuestros países, ¿no? Aunado a de que, bueno, el descontento de la sociedad, de que la producción del país no se quedaba en el país, entonces tu trabajo no era bien retribuido, ¿no? Entonces hacía que la gente no fuera contenta a trabajar, ¿no? No fuera contenta a trabajar. Entonces fue como un tema, digamos, un tanto de la situación social que se vivía en ese momento debido a los países que estaban conquistados y con referencia a que las decisiones que se tomaban en ese momento por las colonias debían ser trasladadas primero hacia la monarquía, o en este caso, si referimos a México, hacia España, y después se mandaba una respuesta, ¿no es así? Sí. Es importante aclarar que el fenómeno de la impuntualidad es un fenómeno mundial, ¿no? En todos lados hay gente impuntual, ¿verdad? Claro. Pero en los países latinoamericanos y en los países que hemos sido colonias, es muy general que seamos impuntuales, ¿no? Ok, como referencia ya tenemos ese dato. Ahora en la actualidad, ¿cómo lo enfocamos? Bueno, decía Lewis que es más fácil acabar con la pobreza que con la cultura que la pobreza genera, ¿no? Te lleva a un razonamiento de decir, somos como somos porque somos pobres, o somos pobres porque somos como somos, ¿no? Ah, ok. Entonces entra toda una serie de hábitos en los cuales se incluye la impuntualidad, ¿verdad? Y esa necesidad que nos va a llevar, esa necesidad de ese incentivo extra, esa adrenalina, ¿no? De llegar tarde, lo que comentábamos antes, que incluso a veces cuando te piden un trabajo, ¿no? Estás en la escuela, te piden un trabajo, tienes 2 semanas para realizarlo y no se te ocurre nada. Y justo cuando es el día antes, en la noche, estás como loco, ¿verdad? Empiezan a... Entonces sí, creo que la impuntualidad pasa más o menos lo mismo, ¿no? A veces tú podrías llegar a tiempo y justo en ese momento se te ocurre regar las macetas, ¿no? Y tú mismo empiezas a ponerte ese tipo de trabas, ¿no? Ese tipo de cosas que como que sientes que si llegas temprano no eres tú, ¿no? Como que ya no es parte de tu cultura, digamos así. ¿Podría ser que desde familia se va inculcando esta impuntualidad desde los padres? Mira, entre 6 y 7 años, entre los 6 y los 7 años de edad, nosotros adquirimos gran parte de la cultura que vamos a seguir toda nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, si nuestros hijos empiezan a ver que siempre salimos corriendo y que siempre llegamos tarde, pues les estamos creando esa cultura que lamentablemente les va a durar toda la vida, ¿no? Que vemos, es muy lamentable, sobre todo acá, muchas amas de casa que nos están viendo, luego ya falta unos 10 minutitos para la hora de llegada de la escuela y van y el chamaco todo acelerado y agarrándole la corbata o el suéter en el coche. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que se van inculcando también en el pequeño y de esta manera, pues lamentablemente tiende a ser en un futuro impuntual, digamos así. Sí, incluso tiene que ver con la planeación, regresamos a lo que es la planeación. Por ejemplo, tienes una entrada a las 4, por ejemplo, ya trabajando con adultos, ¿no? Y ¿sabes qué? La entrada de nosotros a las 4 para este curso que estamos dando es, pero como todo el mundo está llegando entre 4 y 4 y media, vamos a recorrer la hora de entrada a las 4 y media para que todos lleguen temprano y no, ahora todos empiezan a llegar al cuarto para las 5, ¿no? O sea, finalmente te digo, tiene que ver con esta cuestión psicológica, a veces es esta necesidad, también en algunas personas, esta necesidad de reconocimiento, de que ya estamos todos juntos, ya estamos todos esperando y el que siempre llega tarde, ¿no? Claro. Ya empezó la clase y el que tiene que abrir la puerta y que todos volteemos.
ya llegó. Ya llegó Ya tal llegó el persona. fulano. Dices, ¿qué pasaría el día que llegue temprano? Tal Yo vez creo pasa desapercibida esta persona. Exactamente. Carlos, ¿habrá una manera de remediar este síntoma o esta situación que se da de pronto? Mira, como en todo, el primer paso es estar consciente de ello, ¿no? Es estar consciente de ello, de esta programación que tienes, ¿no? De esta programación que tienes que dices, oye, ya me di cuenta que siempre llego tarde, ¿no? Algunas personas acostumbran a adelantar su reloj, ¿no? Sí, Y sí. sabes que con eso tú más o menos empiezas a cumplir con A llegar temprano. al llegar temprano. Por otro lado, es importante hacer una división entre lo que es motivar la puntualidad o incentivar la puntualidad. Ya. Es decir, en algunas empresas dice, si llegas temprano, te vamos a dar un bono, ¿no? Por llegar temprano. Ese es incentivar la puntualidad. Motivar la puntualidad es que el sujeto entienda la importancia de llegar temprano, independientemente de que le den incentivo o no. Eso te remite a aquella frase de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? De tu libertad termina donde empieza la de los demás, ¿verdad? Exactamente, sí. Y ese principio básico de civismo, ¿no? Es lo que, a medida que nuestra sociedad vaya evolucionando y nos vemos dando cuenta de la importancia del tiempo, no solamente del tuyo, sino el de todos, ¿verdad? Vamos a poder solucionar socialmente este problema de la Sí, lamentablemente por ahí dicen somos esclavos del tiempo, ¿no es así? Entonces hay que aprender a administrarlo de buena manera y sobre todo tomar conciencia, ¿no? Que si llegamos puntual a algo o llegamos a la hora, se va a resolver todo mejor. Claro. Por último, por favor, un número telefónico. Sí, en mi celular es el 44 31 99 47 99. Muchísimas gracias por esta información, sobre todo para que la gente allá en casa tenga esa conciencia de la puntualidad. Un gusto que hayas estado con nosotros, Carlos. Muchas gracias. ¿Qué te parece si vamos a ver del otro lado del estudio a Monse, que nos tiene un tema muy interesante también? Vamos a checar. Muy bien.